Hacer amigos para Dios es un privilegio. Te invitamos a vivirlo. Esta es la lección de Escuela Sabática con Joel Medina. Hacer amigos para Dios, tercer trimestre 2020. Qué hermoso privilegio nos da, mis hermanos, poder llegar ante todos ustedes a través de estos medios para traer el estudio de la Palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina, como es costumbre cada semana. Aquí estamos para presentar el estudio de la lección de Escuela Sabática. Mis hermanos, espero que usted ya tenga consigo la lección de Escuela Sabática, también la Santa Palabra de Dios, para que podamos indagar en ella. Es en esta ocasión la lección número 13 a la que vamos a dar paso, y mis hermanos, lleva por nombre Un Paso de Fe. Creo que es el último llamado para el cristiano, para el cristianismo, al buscar la forma de responder a la voz del Espíritu Santo. En esta ocasión, un paso de fe es acercarnos, recibir el llamado de Jesús, responder apropiadamente y trabajar para Él. Mis hermanos, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros y, por supuesto, gracias porque se comunica con nosotros a través de feyesperanza.org, a través de Facebook, a través de YouTube también, mis hermanos, y, por supuesto, a través de WhatsApp. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Les recordamos que estamos allí en nuestra estación de radio continuamente. Allí un servidor está teniendo un programa todos los miércoles a las 6 de la tarde, zona centro, 4 tiempo de Arizona, por aquellas personas que nos miran aquí en esta parte del bello estado de Arizona, que sería también la zona Pacífico, por lo pronto, en California, Oregón y Washington. Mis hermanos, el programa de Radio Fe y Esperanza, o la estación de Radio Fe y Esperanza, ha tomado un auge muy hermoso y muy lindo, con tantas personas que nos están sintonizando constantemente, y un equipo muy hermoso y bello de locutores que ellos han hecho la diferencia, ¿verdad?, para que la estación de Radio Fe y Esperanza pueda crecer y pueda ser una estación de calidad espiritual, mis hermanos. Ese es nuestro objetivo. Y todos de una manera muy humilde y tranquila, mis hermanos, tenemos ante todos ustedes la palabra de Dios apropiadamente. Y digo esto porque dentro de este ministerio no hay nadie más importante, mis hermanos. Nadie es más importante. Sí, es verdad que un servidor está al frente, pero mis hermanos, solamente para que las cosas se vayan haciendo apropiadamente, en orden y como debe de ser, sin que nadie, ¿verdad?, se nos suba los humos por supuesto, ¿verdad? Mis hermanitos, gracias de nuevo por el apoyo que ustedes nos han dado a través de estos meses. Imagínense, empezamos a mediados de febrero con la estación en vivo. Y de ahí para acá hemos crecido de una forma alarmante, en una forma linda y preciosa. Gracias a Dios que ha hecho que este ministerio se levante de una forma tan bella como lo ha hecho. Mis hermanos, gracias a ustedes que nos han apoyado también con sus oraciones, que nos han apoyado al escuchar la estación de radio, algunos también con sus donaciones. Todo esto genera muchos gastos, mis hermanos. De hecho, muchos gastos. Pero igual gracias a usted que Dios ha puesto en su corazón ayudarnos para poder seguir adelante, mis hermanos, y poder seguir funcionando como ministerio para honra y gloria de Dios. Mis hermanos, entremos al versículo de memoria, Filipenses 2, 5 y 7. Este texto te lo vamos a encontrar en la primera parte del domingo para darle lectura también. Pero vamos a dar aquí en este momento lo que es la lectura y también una pequeña explicación de lo que es el texto, recordándoles que el texto, mis hermanos, en sí, el texto para memorizar encierra el mensaje completo de toda la lección de toda la semana, ¿sí? Y también les recuerdo esto, que mis hermanos, en esta lección, que ya es la última lección del décimo, llamamos el 13º sábado, ¿verdad? La última lección de este trimestre. Así es que preparémonos, mis hermanos, porque normalmente esta lección en la iglesia no se estudiaría a profundidad dentro de la iglesia. O sea, no se nos darían los 20 minutos que nos dan para estudiar toda la lección, ¿verdad? A eso me refiero, porque hay programas de niños, hay programas de los jóvenes, y hay mucha programación el 13º sábado dentro de la iglesia. Pero ahora que no estamos en la iglesia, mis hermanos, o que los cultos están muy cortos ahora, hay oportunidad de estudiar la lección de Escuela Sabática un poquito mejor, ¿verdad? Por lo menos en nuestros hogares y, por supuesto, aquí en Fe y Esperanza, mis hermanos, siempre estudiamos la lección a profundidad. ¿Okay? Bueno, vamos a dar lectura al versículo de memoria, o para memorizar, mis hermanos, pero antes de eso necesitamos pedir la unción del Espíritu Santo. Ayúdeme a orar, por favor, ¿sí? Padre bendito, gracias, Señor. Gracias te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti en oración, Señor, de poder suplicarte también
que bendigas nuestros hogares, que bendigas nuestras familias, que bendigas nuestras mentes, Señor, que nos ayudes a estar a cuentas contigo y que nos ayudes, Padre bendito, a entender el mensaje de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros a través de esta lección. Bendice a todas las personas, Señor, que constantemente se dan cita en este canal para estudiar tu santa palabra, para estudiar la lección de escuela sabática. Bendice de una forma muy apropiada, Señor, y ayúdanos a prepararnos para que ese día glorioso, cuando tú vengas en las nubes de los cielos, podamos estar todos listos y preparados para abrazarte y estar contigo por toda la eternidad. Esto, Señor, lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, ya con la certeza de que Dios está con nosotros, vamos a mirar Filipenses 2, 5 y 7. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es un versículo que teológicamente, mis hermanos, es un poco difícil de descifrar. Y digo en el sentido, mis hermanos, de que se ha cuestionado mucho el estatus de Jesús aquí en la tierra. Si cuando vino igual como Adán antes de pecar o como Adán después de haber pecado. Si es así, hay varias personas que estarían a favor de un lado, otras a favor de otro lado. Hay un gran debate entre esta ideología de que si Jesús vino, sabiendo nosotros que fue Dios, que Jesús vino y estuvo aquí en la tierra y que era Dios, porque el verbo era Dios, ¿verdad? Vemos ahí en Juan en el primer capítulo. Sin embargo, mis hermanos, aquí miramos algo muy interesante en este texto que creo que nos ayuda a entender un poquito mejor el estatus o la forma como Jesús estaba aquí en la tierra. Y lo digo esto, mis hermanos, por la siguiente razón. Mire, piense por un momento. Si Jesús vino aquí en la tierra y estuvo funcionando como Dios aquí en la tierra, ¿qué ventaja tendremos usted y yo para poder vencer el pecado? Él lo pudo vencer, pues él era Dios. Contra él no hay pecado, ¿cierto? Sin embargo, Jesús vino y dice la palabra de Dios, ¿no? El que nunca pecó se hizo pecador por nosotros. O sea, vino a este mundo a vivir con la mancha del pecado, con el virus del pecado. Y eso lo podemos mirar en la forma de que él nació bajo una mujer pecadora, como lo era María, una mujer que tenía sus luchas también, y una mujer que también necesitaba un redentor, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús nace bajo, digamos, bajo la maldición del pecado. Pero algo que necesitamos entender aquí es esto, que Jesús, tenemos que entender que Jesús era 100% Dios y 100% humano. Tenemos allí la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. La parte humana de Jesús era meramente un hombre, igual que usted y yo, con necesidades igual que usted y yo. Él tenía que comer, a él también le daba hambre, él también se cansaba, él también tenía que dormir para poder seguir adelante y recuperar fuerzas. Él tenía que hacer todo esto, mis hermanos, porque él era una persona que era un ser humano también, 100% ser humano, que también tuvo sus luchas. Por eso cuando Satanás viene a darle las tentaciones, él atacó a la parte humana de Jesús. Porque él sabía que si la parte humana de Jesús fallaba, la parte, digamos, la parte divina de Jesús quedaría arruinada prácticamente. Porque ya no había nada a qué aferrarse. Note lo que dice el texto. Algo de qué aferrarse. Esa divinidad que Jesús tenía, vamos a poner ahora por la parte espiritual, no hubiese podido ser posible si Jesús hubiese pecado, si Jesús hubiese caído en la tentación de Satanás. Ahora, veamos aquí el texto por partes. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Jesús tomó una decisión en un momento dado, dice, el cual, siendo en forma de Dios, sabemos que era Dios, ¿cierto? Él estando en el cielo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, ser Dios, como cosa a que aferrarse. Ay, de paso de aquí, alguien va a decir, ¿ves? Jesús no era Dios, era igual a Dios. No, es que Jesús era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿cierto? Cristo Jesús era Dios, ¿ok? Veamos de esa manera. Ahora, no estimó el ser igual a Dios, cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
Por otras palabras, él tuvo que dejar la divinidad a un lado para venir a nacer como un ser humano. Y dentro del punto como ser humano, tuvo que crecer espiritualmente. Por eso es que Dios eligió a la Virgen María en su momento dado, ahora a María, para que ella le enseñase a Cristo Jesús. Obviamente, esa mujer que Dios encontró, que era María, tenía algo especial. Era muy espiritual y era una mujer entregada 100% a Dios. Y Dios sabía que al poner a su hijo en los brazos de esa mujer, virtuosa por cierto, Jesús tendría la educación apropiada para entender su misión dentro del planeta Tierra. La madre de Jesús, sabiendo por inspiración y por el mensaje del ángel, que ese fruto de su vientre sería el Mesías, sería el Salvador del mundo. Entonces ella lo fue preparando mientras de que Jesús iba creciendo. Y poco a poco fue entendiendo. Llega el año 27, Jesús se bautiza, empieza su ministerio y allí empieza, por así decirlo, el calvario para Cristo Jesús. Al mirar no solamente la forma de cómo rescatar al mundo, pero también el momento que él tendría que sufrir para poder rescatar al mundo. Morir para rescatar al mundo. La parte que Jesús entregó, la parte humana, venciendo al mundo, pero a la vez, recuerde, conectado con la divinidad, venciendo al mundo en la parte humana. Él muere por nosotros y ahora usted y yo tenemos esa oportunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese Cristo, ese Mesías que vino del cielo, era el Cordero que Dios había puesto en un momento dado de la historia, cuando recién Adán y Eva pecaron, para que representara a Cristo Jesús. Esa persona que iba a venir como ser humano a morir por usted y por mí, pero a la misma vez siendo Dios. A la misma vez. Es un poco complicado, mis hermanos, yo lo entiendo. Y de hecho, no podemos decir que tenemos todas las respuestas 100% al respecto. Porque, de hecho, el pecado es un misterio. ¿Cómo entró al cielo en un momento dado? Si el pecado es un misterio, ¿cómo entró al cielo? Con más razón, el rescate del pecado. Con más razón, la expiación del pecado. Y todo lo que envuelve la salvación. El plan de redención, mis hermanos. No entendemos, tal vez no entenderemos completamente de todo a todo 100%, pero ¿sabe? Hay muchas cosas que por fe nosotros las creemos. El hecho de que Jesús vino hace cerca de 2000 años atrás, murió por ti y por mí, lo creemos por fe. Y ahora, por la fe y la gracia, tenemos la salvación. Porque la salvación viene por gracia. Recuerda lo que vimos la semana pasada. La salvación viene por gracia. Y por gracia es que somos salvos. No por obras o por lo que creemos o por lo que pensamos. Sino por la gracia de Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él nos da. Jesús vino, no se aferró a ser Dios. Vino, se humilló como ser humano. A tal punto de venir a ser igual que tú y yo. Para poder rescatarnos. Él tendría que hacerse ser humano para salvarnos, mis hermanos. Él no podía salvarnos como Dios. ¿Cierto? Pero dejó la parte divina y viene aquí y ahora él como un ser humano, pero a la misma vez conectado a través del Espíritu Santo, porque quiero que sepa que el Espíritu Santo era la conexión, digamos, entre el cuerpo humano de Jesús, el hombre humano de Jesús y, digamos, la divinidad de Jesús. El Espíritu Santo era la conexión. Y ahora usted y yo tenemos algo parecido también. Entre usted y yo como seres humanos con nuestro cuerpo físico, nuestra conexión entre Dios y nosotros, ¿cuál es? El Espíritu Santo, ¿cierto? Es el Espíritu Santo. Nuestras oraciones, ¿verdad? Es a través de todo esto. Mis hermanos, son cosas interesantes que obviamente, vuelvo a repetir, algo complejas, bastante complejas. Pero por lo pronto sabemos, mis hermanos, y creemos en Dios. Si usted está mirando este video es porque usted es cristiano. Es porque usted ama a Jesús. Es porque usted cree que Jesús murió por usted. Y alabado sea el nombre de Jehová por eso, ¿sabe? Qué hermoso saber que usted y yo tenemos la oportunidad en su momento dado de acercarnos a la patria celestial, al trono de gracia y poder recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Porque usted y yo hemos aceptado a Cristo Jesús. Y por eso glorificamos y alabamos el nombre de Dios, ¿verdad? Vamos a toda la parte del domingo, como mencioné anteriormente, el texto ahí está una vez más, pero ahora sigue el contexto, ¿verdad? La pregunta que aparece en el domingo dice, bueno, de hecho el título para este día es El amor altruista de Jesús. Lee Filipenses 2, 5 al 11. Ahora vamos a extendernos un poquito más allá. ¿Cómo revelan estos versículos el corazón del pensamiento de Cristo y el modelo que gobernaba toda su vida? Esto va a estar interesante, ¿verdad? ¿Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo?
en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Era semejante a Dios, ahora es semejante a los hombres. Antes era Dios, ahora es un hombre. Dice número 8, y ahora vamos al contexto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Note que Jesús, siendo Dios, se humilló a llegar al ser un ser humano. A alguien que el salmista le puso, ¿quién es el ser humano para que tengas de él memoria, para que te recuerdes de él? Y vamos a ponerle, parafraseando, ¿no? Y para que le hagas favores, para que le des bendiciones. ¿Qué es el ser humano para Dios? Hermanos, no somos nada prácticamente. Pero, mire, en lo que no somos nada, Dios nos ha hecho tan valiosos que Él envió a su Hijo para rescatarnos. Y sí, Él envió a su Hijo para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Qué hermoso saber esto, ¿verdad? Que, sabes, si solamente tú fueses a salvarte en todo el planeta Tierra, solamente tú fueses a salvarte, Jesús hubiese venido a pasar lo mismo que pasó solamente por ti. Ese es el valor que ahora la sangre de Cristo Jesús nos da. El plan de redención de parte de Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. El hecho de que solamente tú te salves sería suficiente para que Dios igual enviara a su Hijo. Si toda la demás humanidad, a través de todo el tiempo, incluyendo a Adán y todos los demás, se fueran a perder, pero nada más tú te fueras a salvar, igual hubiese pasado. Qué hermoso valor tenemos, ¿verdad? Y de repente no nos damos cuenta, ¿saben? Bueno, Jesús se humilló a este punto de llegar aquí, al planeta Tierra, dejando de ser Dios para hacerse un hombre. Y una vez estando en la tierra, se humilla para venir a la tierra, pero estando en la tierra incluso, todavía se humilla un poco más, porque Jesús no vino a servir. No, Jesús no vino a ser servido, mejor dicho, ¿verdad? Porque Jesús no vino a... Porque Jesús no vino a ser servido, Jesús vino a servir. Es una buena lección para ti y para mí, que estamos buscando siempre que todo el mundo nos sirva. Quiero ser feliz, bueno, me voy a casar con alguien que me haga feliz. Quiero trabajar, pero quiero que me paguen muy, muy bien. Hermano, sirvamos en todas partes y a todo el mundo. Sigamos el ejemplo de Cristo Jesús. Si Él es nuestro ejemplo y Él vino a servir, sirvamos, mis hermanos. Y qué hermoso saber, ¿verdad? Que como cristianos tenemos eso en nuestra mente. Servir y constantemente estar sirviendo, ¿verdad? Dice el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de su Padre. Hay una recompensa si nosotros igual servimos y nos humillamos. Jesús la recibió. Jesús se humilló hasta ese punto de venir a morir, pero ¿sabe? Siguiendo el plan de redención, siguiendo el plan del Padre Divino, ahora Jesús viene, muere, rescata al ser humano y Dios lo levanta y lo exalta. Y ahora, no solamente en la tierra, sino también en el cielo, todo ser viviente, todo ser creado, adorará a Cristo Jesús por su esfuerzo de rescatar al ser humano y, por supuesto, el nombre de Dios, ¿verdad? La reputación del nombre de Dios. Entonces, eso es, mis hermanos, lo que Jesús ha logrado, ¿verdad? La pregunta, vuelvo a repetirla, ¿cómo revelan esos versículos el corazón del pensamiento de Cristo y el modelo que gobernaba toda su vida? Bueno, la respuesta, siendo Dios, no se aferró a su divinidad para venir a este mundo. Humillarse hasta la muerte, ¿no? Para poder rescatar la creación de Dios, limpiar su nombre y establecer la apropiada adoración, que es adorar a Cristo Jesús. Y aquí fíjese, toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque en Cristo Jesús todo mundo le va a adorar, todo mundo le adora. Y ahí está otra vez lo que es el gran conflicto, la adoración, mis hermanos. Todo gira alrededor de la adoración. ¿Adoramos a Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios, o adoramos al enemigo?
que es el usurpador, que es el que ha tratado constantemente de destruir a Dios y destruir, por supuesto, la creación de Dios en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Ahí en el domingo, al pie de la página, dice la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que realmente tuviste que morir al yo por causa de Cristo? ¿Qué te dice tu respuesta sobre tu caminar cristiano? Bueno, aquí son sugerencias nada más, porque esta es una pregunta que usted se debe de contestar por sí mismo, ¿sí? Cada vez que ponemos a Cristo en primer lugar antes que nosotros, es el morir al yo, y debería ser constante. Primero Cristo Jesús y después yo. Primero Jesús, después yo, después mi esposo o mi esposa, si es una damita, o un caballero, ¿verdad? Si es un caballero, pues su esposa; si es una damita, pues su esposo; después sus hijos; después el trabajo; después la iglesia o el ministerio, ¿cierto? Esa sería una forma de mirar cómo va la forma de canalizar la importancia, ¿verdad? Mis hermanos, dejemos de hacer cosas o pensar en nosotros antes de Cristo Jesús, ¿sí? Recuerde, todo lo que somos le pertenece a Cristo Jesús. Todo lo que tenemos es de Cristo Jesús. Y todo lo que hacemos, todo lo que deberíamos estar haciendo en sí, debería estar siempre girando alrededor de Cristo Jesús. ¿Tiene un automóvil? Dedíqueselo a Jesús. ¿Tiene un hogar? Dedíqueselo a Jesús. ¿Tiene hijos? Dedíquelo a Jesús. ¿Su matrimonio? Dedíquelo a Jesús. Que todo gire alrededor de Cristo Jesús, ¿sí? Y por eso, allí morimos al yo. Porque ya no es yo, ahora es Cristo Jesús. Todo Cristo Jesús. ¿Tiene dinero? Es de Cristo Jesús. Entrégalo a Cristo Jesús. Bien, seguimos adelante. Lunes, llamados a comprometerse. Lee Mateo 4, 18 al 20. ¿Por qué crees que Pedro y Juan estaban dispuestos a hacer un compromiso tan radical para seguir a Cristo? ¿Qué indicadores hay en el texto de que Jesús los estaba llamando a un propósito más elevado que pescar? Muy bien. Dice la cita bíblica: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Algo dramático aparece aquí, o aparentemente se denota aquí. ¿Por qué? Porque de repente ahí está Pedro y Juan, allí, ¿verdad? Pescando en la orilla del mar de Galilea, que de paso es un mar pequeño. Me ha tocado estar allí en ese lugar, para una gloria de Dios, ¿verdad? Aparentemente no es muy grande. Sin embargo, ahí estaban Pedro y Juan pescando. Y de repente aparece Cristo Jesús y le dice: síganme, vengan en pos de mí, o sea, síganme, acompáñenme, hagan lo que yo les voy a decir. Y en lugar de ser pescadores de peces, lo voy a hacer pescadores de hombres. De pronto, allí Juan y Pedro dejaron las redes y lo siguieron. O sea, ¿cuántos de los que estamos vivos hoy por hoy, mis hermanos, si Jesús viniese ahora mismo y te dijera: sabes, deja tu trabajo, digamos que tengas un buen trabajo, ¿sí? Deja tu trabajo y sígueme. ¿Cuántos dejaremos todo allí nada más y nos levantaríamos y fuéramos? Creo que no muchos. Ojalá que podríamos decir todos lo dejaríamos, ¿verdad? Pero creo que no muchos. Hay personas que no han muerto al yo, ¿recuerda? Lo que mirábamos anteriormente. Entonces, mis hermanos, Pedro y Juan dejaron todo y se siguieron a Cristo Jesús. Eso es un acto de mucha fe, seguir a Cristo Jesús. Bueno, ¿sabe? Aunque parezca difícil entenderlo hoy, aunque parezca difícil de que usted y yo ahora digamos: bueno, eso fue algo especial que Jesús hizo, ¿verdad? Con Pedro y con Juan, con Mateo, que vamos a mirar a continuación, pero algo especial que él hizo, ¿cierto? Entonces, Jesús no está aquí hoy para que me pida, ¿verdad?, que me haga la misma petición. Bueno, sorpréndase, porque Jesús hoy también te pide a ti: deja el mundo y sígueme. Deja lo que estás haciendo y sígueme. Hermanos, ¿cuántos de nosotros haríamos el compromiso de trabajar por Jesús? De trabajar para Jesús. Dejando de repente muy buenos trabajos, dejando de repente muy buenos salarios,
para ir y vivir al día, por así decirlo. Pero a la misma vez, confiados que Jesús está con nosotros y que un fiel hijo de Dios, nada le faltará. ¿Por qué? Jesús está con nosotros, ¿cierto? Pero mis hermanos, de pronto nos falta la fe. De pronto es difícil. Sí, pero es que también también tengo que mantener a la familia. ¿Cómo le voy a hacer? Mis hermanos, ¿acaso Dios no tiene el control de todo? ¿Te das cuenta? ¿Qué estamos dejando por Jesús? ¿Qué estamos haciendo por Cristo Jesús? Es la respuesta. Porque recuerda, si nos aferramos, Jesús no se aferró a su divinidad para venir a salvarte a ti. La pregunta es, ¿tú y yo nos aferraremos a este mundo, a lo material de este mundo, y no ver a Cristo Jesús? Porque si Jesús no se aferró al cielo y lo dejó para venir aquí a salvarte a ti, ahora está en que tú no te aferres al mundo, a lo que tenemos aquí ahora mismo, ¿ok? Que no nos aferremos a lo que tenemos aquí ahora mismo para no perder la vida eterna. Porque si tú y yo nos aferramos a este mundo, a lo material de este mundo, a las cosas de este mundo, entonces estaremos rechazando a Cristo Jesús. O nos aferramos a Jesús, o nos aferramos a este mundo. Buenos salarios, buenos carros, buena casa, comodidades. Mientras de que tú y yo tenemos comodidades, hay personas que tienen necesidades, mis hermanos. Y creo yo que lo hemos leído ya bastante en toda la palabra de Dios, que estamos aquí para servir. Y es un pecado, mis hermanos, si usted tiene algo con que ayudar a su prójimo y no le ayuda y lo guarda para usted. A veces personas, y no digo que sea el caso constante, ¿no? Pero tal vez algunas personas pueden preferir guardar su comida allí, que se echa a perder y lo puedes echar a la basura, que mejor compartirla con alguien que verdaderamente tiene hambre, mis hermanos. Es triste, pero puede pasar. Y mis hermanos, como cristianos, dejemos el mundo. Veamos todo de una forma espiritual y preparémonos para ir con Cristo Jesús, ¿sí? La respuesta para esta pregunta que aparece aquí, hablando todavía de Pedro y Andrés, ¿verdad? No era Juan, era Andrés. Dice, le estaba llamando a participar en la vida eterna y ayudar a otros a encontrarse con su Creador y Redentor. Cuando Jesús hace el llamado para Pedro y para su hermano Andrés, dice, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. O sea que lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante va a tener consecuencias para la vida eterna. Porque ustedes al predicar, al ir y echar la red ahora en el mundo, van a salvar a muchos hombres. Qué hermosa forma de ver las cosas, ¿verdad? Otra pregunta ahí en el lunes también. Dice, considera el llamado de Mateo, el recaudador de impuestos, en Mateo 9:9. ¿Qué ves en este pasaje que es bastante notable? Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces, ¿qué vemos en este pasaje tan notable? Un recaudador de impuestos, mis hermanos, no era bien visto, por cierto. Y el hecho que Cristo le haga el llamado a seguirle, sugiere que Mateo se sintió privilegiado y dejando todo, le siguió. Otra vez, ahí tenemos una persona que tiene un buen trabajo, pero Dios que ve los corazones de los hombres, tal vez miró algo bueno en Mateo, ¿verdad? Ahora, note, un recaudador de impuestos, y así lo dice incluso la lección, ¿verdad? Un recaudador de impuestos por lo regular era una persona corrupta, una persona que extorsionaba a las demás personas. No dice que Mateo hubiese sido uno de ellos, pero Mateo trabajaba en ese departamento, como quiera que sea. Interesante que Mateo tenía un muy buen trabajo, igual que Zaqueo, ¿no? Tenía muy buen trabajo para dejar todo allí y de repente, solo porque Jesús lo dijo, solo porque Jesús dijo, ¿sabes qué? Mateo, sígueme. Dejando todo, le siguió. Por eso, mis hermanos, la pregunta todavía está hoy para ti y para mí. ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos a dejar vicios? ¿Estamos dispuestos de pronto a dejar familia que no está a favor del Evangelio? Familia que en lugar de ser una bendición en tu vida puede ser alguien que te puede sacar del camino de la verdad, del camino de la redención. A eso me refiero.
Ojalá que con nuestro testimonio pudiéramos ganar a esas personas, ¿verdad? Que hoy por hoy están en contra de nosotros. Pero, punto y aparte, no permitamos, mis hermanos, que nada nos separe de Cristo Jesús. Que nada nos separe de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, al pie de la página y el lunes, dice, piensa en lo que distintas personas han tenido que renunciar para seguir a Jesús. ¿Por qué? Al final, siempre valdrá la pena. Mis hermanos, solamente porque la vida eterna será el resultado. Cualquier cosa que tú dejes por Jesús, tendrá su recompensa en el cielo. Por eso, la Biblia nos insta constantemente, ¿verdad?, a hacer tesoros en el cielo, donde no hay corrupción, donde nada se corroe también, donde no se echa a perder. Todo lo que hagamos aquí en la tierra, mis hermanos, que eso refleje lo que estamos haciendo en el cielo. Y allí va, una vez más, nuestras acciones, nuestro testimonio, cómo tratamos a las personas, todo eso, ¿verdad? Nuestro carácter, hermanos, tantas cosas, ¿verdad?, que pueden ayudarnos para poder hacer un tesoro hermoso en el cielo. Te invito para que lo pienses y lo analices de esa forma, ¿sí? Martes, Pablo, instrumento escogido por Dios. Lee Hechos 9, 3 al 6 y luego del 10 al 20. ¿Cómo revelan estos versículos que Jesús tenía un propósito divino para la vida de Pablo? Bien, no lo vamos a leer todo, todo, mis hermanos, para avanzar un poquito en el tiempo, pero dice, marchando por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Conocemos la historia bastante bien, la hemos mirado muchas veces, ¿cierto? Donde Pablo iba rumbo a Damasco y al mirar esa luz fuerte que le rodeó, dice que se cayó. Entonces, incluso, mis hermanos, nos hemos inventado la historia que se cayó del caballo. En la Biblia, en ninguna parte dice que se cayó del caballo, ¿no? Nomás dice que se cayó en la tierra, cayó en tierra, ¿no? Si iba en caballo, o iba en camello, o iba en un carro, lo que sea, que recuerde que él era el jefe. Sin embargo, él cayó en tierra, y de allí conocemos el milagro que Jesús en su vida, ¿verdad? Y cómo de perseguidor cambió a ser perseguido, ¿cierto? Y ahí conocemos la historia, que él se queda ciego, entra a la ciudad, y allí Ananías va y pone las manos en Pablo, recupera, ahora en Saulo, en aquel entonces todavía, ¿no? Ahí se le comienzan a llamar Pablo, ¿no? Y allí recupera la vista, ¿verdad? Mis hermanos, cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, quiero que sepa que Él nos va a llamar. Y Él, recuerde que conoce los corazones. Una persona que mirara a Pablo o a Saulo, nada más así por encima, era un sanguinario. Era una persona que perseguía a los cristianos y que no se detenía. De hecho, él iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos. Él iba con cartas de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, por cierto. Llevaba cartas para, llegando a las ciudades, él tenía autoridad de llegar y apresar a cualquier cristiano que estuviese por allí, porque quieren desarraigarlos completamente. Cualquier persona que miráramos así de pronto a Saulo, es un sanguinario, es una persona no digna de confianza. Y todo el mundo a correr se ha dicho. Sin embargo, mis hermanos, cuando Saulo es tocado por Cristo Jesús y escucha la voz de Dios y reconoce que Jesús es el Mesías, cambia completamente. Ahora, cuando Jesús le manda a Ananías que vaya con Saulo, le dice, Señor, espérate. Me estás mandando con una persona que todo mundo sabe que persigue a tus hijos. ¿Cómo me estás mandando con una persona que posiblemente me lleve preso, me torture y me mate a lo mejor? Pero de ahí conocemos la historia, ¿verdad? Mis hermanos, cuando Dios mira el corazón de una persona, sabe la capacidad que hay allí. Y por supuesto, Saulo, a pesar de que perseguía y consentía en la muerte de los cristianos, él era una persona que creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Y que de esa forma él servía a Dios, que de esa forma él adoraba a Dios. Mis hermanos, lejos estaba de la verdad, obviamente, pero cuando se le presentó a Saulo la verdad, Cristo Jesús, ahora él entendió claramente y dice, ahora entiendo. Y usted sabe que allí podemos ver al final, de hecho, el último texto. Después de que sucedió todo esto, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Fíjese qué interesante. Él sabía de Jesús, conocía la doctrina de los cristianos, pero él no estaba, él estaba convencido de que era una secta, ¿no? Que había de destruirlos, ¿no?
Él no creía que fuera la verdad. Pero cuando viene Ananías, después de que Jesús le habló, obviamente, fue la primera fase, viene Ananías, le explica todo lo que hay, todo lo que está pasando. Inmediatamente, Pablo ahora se levanta a predicar de Cristo Jesús. ¿Dónde? En las sinagogas. Qué hermoso, mis hermanos. La pregunta es, cuando Dios te habla a ti, cuando Dios me habla a mí, ¿somos prestos para responder? ¿O esperamos y tardamos y tardamos? Hermanos, hay un llamado que tenemos que responder usted y yo. Y hay que responder lo más pronto posible. Y eso es de servir a Cristo Jesús, de llevar el mensaje por todo el mundo. Es un llamado que usted y yo aceptamos cuando aceptamos a Cristo Jesús. Sigamos predicando el Evangelio, mis hermanos. Sigamos predicando el Evangelio. La respuesta para esta pregunta dice, ¿cómo revelan esos versículos que Jesús tenía un propósito divino para la vida de Pablo? Cristo conoce la intención del corazón y al ver que Saulo era sincero en lo que hacía, Cristo decide darle un propósito para vida eterna. No solo para él, sino también para todos aquellos que él llevaría a los pies de Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová. Sabiendo, mis hermanos, que de esa forma usted y yo tenemos la certeza y la seguridad que si aceptamos el llamado de Cristo Jesús, tendremos un propósito dentro de los planes de Dios para vida eterna. Y que no solamente las personas no solamente usted, sino también las personas con las que usted hable, las personas que usted toque con su ministerio, con sus palabras, ¿verdad? Con todo lo que usted haga, ¿verdad? Con sus acciones, con su testimonio. Todas las personas que usted toque tendrán ahora la oportunidad de acercarse a Cristo Jesús. Qué hermoso es todo esto. Una segunda pregunta, y en el martes se compara Hechos 28 del 28 al 31 con 2 Timoteo 4 del 5 al 8. ¿Qué indicios tenemos en estos versículos de que Pablo nunca flaqueó en su compromiso de entregar vida o toda su vida a Cristo en un ministerio ganador de almas? Dice Hechos 28 a 28. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Aquí hablando en este caso de Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo grandes discusiones entre sí. Hay mensajes, mis hermanos, que en la iglesia nos duele escuchar de pronto. A mí vamos a poner de esa forma, ¿no? Algunos mensajes que yo he dado, que no son tan populares, me han puesto una poquita de resistencia. Pero mis hermanos, yo prefiero estar tranquilo dentro de mi conciencia y dormir a gusto y tranquilo sabiendo que dije la verdad para salvación de las personas. Y que la persona escuche, ¿verdad? Y pueda ahora así reivindicar su vida y estar bien con Cristo Jesús. Bueno, aquí Saulo estaba hablando con judíos y le dice, no, Cristo Jesús, es el Mesías. Entonces los judíos, no, pues no. Se van y mirando puntos de vista, ¿verdad? Y allí dice, teniendo una gran discusión entre sí. O sea, era punto de discusión. 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el Evangelio de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Qué hermoso saber, ¿verdad? Que Pablo inmediatamente se activa como un misionero y él no tenía miedo de la muerte. Y de hecho, él predicaba el Evangelio. Usted sabe que sufrió mucho, ¿verdad? En encierros, cárceles, golpes, torturas por el amor al Evangelio. Sin embargo, él nunca desistió. Y ahora veamos la siguiente parte. Una carta a Timoteo, la segunda carta precisamente, dice el 2 Timoteo 4, 5 en adelante. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Todo ser humano que se acerque a Cristo Jesús y que quiera ser fiel hijo de Dios, tendrá persecución y tendrá aflicciones, ¿ok? Eso es algo muy normal, mis hermanos, pero no tengamos miedo. Repito otra vez, lo que estamos viviendo en este mundo, mis hermanos, es pasajero. Si usted tiene de pronto una enfermedad, de pronto un dolor o persecución o ataques de personas, recuerde, esto es pasajero nada más. ¿Sí? Entonces es una forma muy buena de mirar incluso nuestra enfermedad, ¿no? Si estamos teniendo un sufrimiento, algún cáncer, alguna enfermedad terminal de pronto, recuerde, esto es pasajero nada más. Concéntrese en que su espíritu esté limpio, que su alma esté sana. Nuestro cuerpo físico va a ser reemplazado de igual manera, recuerda. Así es que, mis hermanos, eso es bueno para entenderlo, ¿sí? Dice número 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermoso y alabado sea el nombre de Jehová, ¿verdad? Como aquí Pablo le dice a Timoteo, ya he hecho mucho por el Señor, he hecho bastante por el Señor, y ya he terminado mi carrera prácticamente. Ya no solamente espero pasar al descanso y de allí en adelante dejar todo en las manos del Señor. Y yo sé que Él me dará mi corona, ¿verdad? La corona y la vida eterna, por supuesto. Qué hermoso, hermanos, saber que usted y yo tenemos la certeza, por lo que estamos haciendo, por lo que hemos hecho, de que recibiremos la vida eterna. No tenga ninguna duda, mi hermano, mi hermana, de que usted recibirá la vida eterna. Preocúpese mejor. Mire, no se preocupe por si va a tener o no tener la vida eterna. Preocúpese mejor por ser fiel a Dios. Sea fiel a Dios constantemente, en todo momento. Y trabaje para Dios. Que todo lo que usted haga sea alrededor del Evangelio, alrededor de Cristo Jesús. Y por lo demás, despreocúpese, que en su momento dado usted tendrá, por supuesto, su recompensa, ¿verdad? Al igual que Pablo en este caso. Porque recuerde que él dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga, ¿verdad? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Toda aquella persona que ama la venida de Cristo Jesús se preparará apropiadamente y será fiel apropiadamente para poder estar bien con Cristo Jesús. Y cuando Él venga en gloria y majestad, poder ir con Él al cielo, ¿sí? La respuesta para esta pregunta, que la voy a leer una vez más para que tenga sentido. ¿Qué indicios tenemos en estos versículos de que Pablo nunca flaqueó en su compromiso de entregar toda su vida a Cristo en un ministerio ganador de almas? Por su fidelidad estaba preso y sería muerto. Sin embargo, a pesar de todo eso, seguía animando a los que había traído a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Y estaban trabajando en la obra. A pesar de que estaba a punto de morir, todavía seguía, mira, sé sobrio, mantente firme, no flaquees, sigue adelante. Que yo, mira, me voy a morir ya pronto, pero tú mantente firme, mantente tranquilo y sigue adelante. Que al igual que mi corona, que voy a recibir en un momento dado, tú también tendrás la tuya, ¿verdad? En aquel día cuando Cristo Jesús venga. Hermanos, esa es la esperanza de todo fiel hijo de Dios. Que en el momento dado cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, podamos recibirle en gloria y majestad y recibir ahora de ahí en adelante, ¿verdad? Nuestra recompensa, que es la vida eterna. Oh, una hermosa corona, ¿verdad? Que tendremos cada quien. Mis hermanos, ahí al pie de la página dice, ¿qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Lo estás haciendo? Una pregunta para que solamente usted conteste. Solamente usted. Aquí les presento, mis hermanos, parte de las personas, ¿verdad? Del equipo de Fe y Esperanza. Es un servidor que tenemos el programa allí los miércoles a las 6 de la tarde, zona centro. Pero dice la pregunta, ¿qué te ha llamado Dios a hacer? Bueno, a mí, a predicar el Evangelio y dirigir el ministerio de Fe y Esperanza, mis hermanos. ¿Lo estás haciendo? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí lo estamos haciendo. No sé usted qué piense, pero lo estamos haciendo, mis hermanos. Y gloria a Dios que ha crecido bastante este ministerio. Como le digo, aquí tiene en esta fase, aquí en esta lámina, tiene a un servidor, Joel Medina, nuestra hermanita Fabi Sirvent, nuestra hermanita Silvia Cornejo, Silvia Rodríguez. Al otro lado de un servidor está nuestra hermanita Cándida Gutiérrez, nuestra hermanita Shanay, que le decimos así, ¿verdad? Nayeli, pero de Shanay de cariño, nuestra hermanita Dilcia Torres, nuestro hermano y buen amigo Pastor Luis Rivas, nuestra hermanita Rocío, es el Pastor Moisés Gómez también, nuestra hermanita Rosy Cruz, una hermosa pareja que son como mis hijos, el hermanito Diego y su esposita Élida, a los cuales quiero muchísimo. Bueno, a todos los quiero, ¿verdad? Pero ellos los conozco hace mucho tiempo, por eso que son como mis hijos, ¿no? El pastor Julio, de Honduras, el locutor más pequeño de todos, Iker, nuestra hermanita, la persona que se ha integrado a nuestro equipo de Fe y Esperanza más reciente, nuestra hermanita Mónica, de allá de Colombia, por cierto, nuestra hermanita Irú y nuestra hermanita Nae, casi se me olvidó el nombre de Nae. Bueno, Nae. Y por supuesto tenemos aquí a nuestro hermanito Gary, Betsy,
que también es una joven que está allí locutando los viernes en la tarde con el programa de jóvenes para jóvenes, ¿verdad? Joven a la imagen de Dios. Imagínense, una hermosa programación, mis hermanos, que ha sido de gran bendición para muchas personas, para honra y gloria de Dios, y hemos tenido resultados ya de paso incluso de bautismo, ¿sí? Qué hermoso saber esto, mis hermanos. Bueno, ahí está lo que estamos haciendo. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer a ti? Ahora ve a ti y contesta la pregunta también. ¿Lo estás haciendo? Si Dios te ha llamado ya, mi hermano, a hacer algo, hazlo, por favor. Hazlo. Trabaja para el Señor. No hay nada ni mejor recompensa, porque la recompensa será, ya lo sabemos, la vida eterna, ¿verdad? Miércoles, las exigencias del amor. Oh, esto también es muy interesante. Lee Juan 21, 15 al 19. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a Pedro 3 veces? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Por qué Jesús le hizo a Pedro esta pregunta en particular 3 veces? Bien, vamos a mirar aquí. Juan 21 del 15 en adelante. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le respondió: apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro se entristeció porque tal vez estaba pensando que Jesús no le estaba creyendo, ¿no? Claro, Jesús sabía el corazón de Pedro, y por eso Pedro le dice: Señor, tú sabes todo. Tú puedes leer los pensamientos, tú puedes leer el corazón. Y tú sabes que te amo. Jesús le dice: bueno, yo sé que me amas, apacienta mis ovejas. Ponte a trabajar. Trabaja siempre para mi servicio, en otras palabras, ¿sí? Dice el 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. 19. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El mensaje de Jesús siempre estaba compuesto al final con un sígueme. Y todavía hasta el día de hoy para ti, lo que Jesús te dice después de decirte me amas, después de enseñarte la doctrina, después de que tú aprendas todo lo demás, todo lo que tienes que aprender, Jesús te vuelve a decir otra vez a ti. Y ya para terminar, ya que comprendiste el Evangelio, sígueme. Pero eso de sígueme no es nada más ir detrás de Jesús. No es solamente ir a la iglesia y estar allí en la iglesia solamente porque sí. Seguir a Jesús, mis hermanos, encierra mucho más. Ayudar a los pobres, ayudar y servir a las personas. Predicar el Evangelio, mis hermanos, de una u otra forma. Algunas personas lo hacen de una forma literal y física. Ellos se levantan y van y predican, tienen estudios bíblicos, tienen misiones de pronto. Otras personas con aportación de dinero también ayudan a la obra, ¿verdad? De hecho, todos ayudamos de esa forma, ¿verdad? Pero, mis hermanos, es importante que entendamos la pregunta de Jesús y también la respuesta que estamos dando también a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces aquí tenemos 2 preguntas, 2 respuestas. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a Pedro 3 veces y cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, fue la respuesta de Pedro. La segunda pregunta: ¿por qué Jesús le hizo a Pedro esta pregunta en particular 3 veces? Bueno, Cristo sabía que Pedro lo negaría 3 veces y en estas preguntas estaba afianzando su fe. El hecho de que Pedro más adelantito lo iba a negar 3 veces, mis hermanos. Jesús, o que lo había negado, Jesús le dice: mira, no te preocupes. Si 3 veces me has negado, me vas a negar. Si 3 veces te has alejado de mí, entre comillas, en estas 3 veces tú te afianzas en mí, porque me has dicho que sí me amas. Interesante, ¿verdad? La forma como la palabra de Dios está escrita y cómo está el mensaje también muy, muy claro. Mis hermanitos, quiero que sepa que nosotros, igual que Pedro, tenemos luchas internas, pero en todo momento cuando Jesús nos pregunte, ¿me amas?,
respondamos, Señor, tú sabes que te amamos. Hay una segunda pregunta ahí el miércoles que está basado otra vez de nuevo en los mismos textos bíblicos. Dice, lee Juan 21 del 15 al 19, que es exactamente lo mismo que acabamos de leer. Dice, bueno, de hecho dice nuevamente, ¿no? Esta vez especialmente observando la respuesta de Jesús a la afirmación de Pedro acerca de su amor por Cristo. ¿Qué le dijo Jesús que hiciera en respuesta? Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, y además también le anunció cómo iba a morir. En el versículo 18 le estaba diciendo exactamente cómo iba a morir. Iba a ser crucificado, con las manos extendidas. Alguien más te va a vestir y te va a llevar a donde no quieres, que sería, por supuesto, a la muerte, ¿verdad? Al pie de la página y el miércoles, mis hermanos, dice, al igual que Pedro, ¿alguna vez has negado al Señor? Si es así, ¿qué te dice este relato? No solo de la negación de Pedro, sino de las palabras de Cristo a Pedro aquí. ¿Okay? A pesar de que negamos a Cristo, aún así nos ama y espera que lo busquemos y nos arrepintamos de nuestras acciones. Si hemos negado a Jesús en algún momento dado, mis hermanos, tenemos la oportunidad todavía de acercarnos a Jesús, de estar bien con Él y pedir perdón, ¿verdad? Al igual que Pedro también tuvo esa oportunidad una vez que lo negó 3 veces. La parte del jueves, el compromiso del amor. Lee Juan 21, del 18 al 19. Volviendo otra vez a lo mismo que acabamos de leer también, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro sobre el costo del discipulado? ¿Por qué crees que Jesús le reveló algo tan sorprendente a Pedro en ese momento de su vida? Bueno, recuerde otra vez, ¿no? Estaría a punto de las negaciones, ¿sí? Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Hablando de cómo iba a morir crucificado, ¿sí? Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces las respuestas que hemos puesto aquí, mis hermanos, el que es fiel a Dios siempre tiene persecución. Y de pronto, el final, especialmente, hermanos, entrando a la ley dominical, no puede que no sea el mejor o el que estamos esperando, ¿verdad? Puede que seamos mártires, puede que muramos por el Evangelio, mis hermanos, pero junto con los demás hermanos debemos y deberíamos estar siempre firmes en el Señor. No importa lo que venga, mis hermanos, no importa si viene persecución, lo que sea, firmes en el Señor. Que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas siempre, ¿verdad? Y si vamos a morir por Cristo Jesús, bueno, de esa forma glorificaremos a Dios. Así como Pedro, Jesús le anunció cómo iba a morir. Sin embargo, Pedro se mantuvo firme, ¿verdad? Y Jesús le dijo, sígueme. Lo último, mantente firme. No desistas. Tú mantente firme en la fe, ¿verdad? Número 2, la segunda respuesta. Pero al cuidar de sus ovejas tendría, hablando de Pedro, la segunda pregunta es, ¿por qué crees que Jesús le reveló algo tan sorprendente a Pedro en este momento de su vida? Dice, pero al cuidar de sus ovejas tendría la satisfacción que lo que padecería valdría la pena, pues tanto él como muchos a los que anunciaría el mensaje se salvarían. Y ahí podemos mirar, ¿verdad?, cómo a pesar de que Pedro murió, Pedro iba a ser crucificado, todo su esfuerzo valdría la pena. Y hermanos, ¿sabe? Si el esfuerzo suyo salva a una alma, es lo que hemos dicho aquí en Fe y Esperanza. Si todo este esfuerzo que hemos hecho por Fe y Esperanza salva a una persona, que para la gloria de Dios ya llevamos un buen número, gracias a Dios, por ello, ¿no? Pero si fuera solamente por una alma que se salvase, valió la pena, ¿sabe? Valió la pena. Por supuesto, junto con nosotros, ¿verdad? Que esperamos ir al cielo. Y esperamos, mis hermanos, que Dios nos perdone constantemente, ¿verdad? Para poder entrar a la patria celestial. Una segunda pregunta que aparece en el jueves también, dice, lee primera de Juan 3, 16 al 18. ¿Cuál es la alternativa de Juan al amor como una mera abstracción vaga? ¿Cómo define Juan el sacrificio supremo del amor? Muy bien, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántos de los que estamos vivos ahora estamos dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos? Piensa un momento nada más, mi hermano o mi hermana. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por un hermano en la iglesia? De hecho, la Biblia dice, ¿no?, que un buen amigo su vida da por su amigo, ¿verdad? O sea, lo quiere hasta la muerte, ¿verdad? Y si es necesario morir por ese amigo, muere por ese amigo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por los hermanos dentro de la iglesia? Estamos hablando de la iglesia, de nuestros hermanos de fe. ¿Cuántos estamos dispuestos, mis hermanos? ¿Sabe? Creo que
Hoy por hoy, creo muy pocos estaremos dispuestos a dar nuestra vida por los hermanos. Y déjame le digo a qué me refiero. Desafortunadamente dentro de la iglesia hay más pleitos y pleitos y pleitos y críticas y críticas y críticas. ¿Sabe? ¿Para qué estamos buscando a quién criticar constantemente dentro de la iglesia, no? Como seres humanos. Hay una frase que tengo por ahí que dice, en el lugar de estar buscando a quién criticar y a quién condenar dentro de la iglesia, busca a alguien a quien salvar. Muy buena frase, ¿no cree? Mis hermanos, estamos dispuestos a dar todo por nuestros hermanos también, ¿sí? Dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se da cuenta de lo que venimos diciendo, verdad? Si tenemos forma de ayudar a un hermano, mi hermano, si tenemos la forma de ayudar a otras personas, ayudemos, mis hermanos, ayudemos, por favor. Primero a los de la fe, ¿verdad? Y después a los demás. 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tus acciones van a mostrar si verdaderamente amas tú a la gente que te rodea, ¿no? Las personas, tus vecinos, tu prójimo, ¿no? Hermanos, si alguien tiene hambre, si alguien tiene necesidad, y usted dice, bueno, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Está bien, no que esté mal que oremos por la persona, pero si la persona tiene hambre y usted tiene forma de darle de comer, de ayudarle, tanto económicamente o con alimento, y usted tiene la forma de ayudarle y nomás le dice, voy a orar por ti. Desafortunadamente, con la oración solamente no se va a quitar el hambre. Oh, sí, Dios puede venir y traer comida por otro lado, sí. Pero entonces, ¿dónde está la bendición de parte suya? ¿Orar? No. Déjele decir una cosita, mire, si usted ora por una persona para que Dios le supla su necesidad, sabiendo usted que usted puede ahora ayudar con esa necesidad, ¿sabe? Perdóneme lo que le voy a decir, ¿no? Pero su oración está bien lejos de Dios. Porque si usted tiene la oportunidad de ayudar a esa persona y no le ayuda, no dice, voy a orar por ti, bueno, voy a orar por ti, bueno, voy a orar por ti. Mis hermanos, eso no es ser cristiano, ¿sabe? La persona ya está orando, de hecho, por su necesidad, ¿sí? Tal vez usted sea la respuesta para esa persona para su necesidad. Entonces, busquemos la forma, mis hermanos. Si tenemos la forma de ayudar a alguien más, pongamos allí el granito de arena. El alimento si es necesario. El punto económico si es necesario, mis hermanos. Claro. Y ahora si no te preocupes, que si tú te quedas medio recortado, Dios va a suplir tu necesidad. Eso puedes tener la seguridad, ¿sí? El hecho de tener bienes en este mundo y no usarlos al servicio de Dios, mis hermanos, es un problema fuerte. ¿Okay? Cristo nos amó tanto que puso su vida por nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos tú y yo a hacer por los demás hermanos? Si de repente no estamos dispuestos a ni siquiera darles, vamos a decir, algo económico para que puedan resolver sus problemas financieros o alimento, ¿tú crees que estaremos dispuestos a dar nuestra vida por ellos? Creo que no, ¿verdad? Si no estamos dispuestos, mis hermanos, que es una forma muy triste de ver las cosas, pero es una realidad. Y si es una realidad, mis hermanos, necesitamos hacer ese cambio ya, desde hoy, hacer ese cambio. De lo contrario, repito lo que ya dije, estamos muy lejos de Dios, muy lejos de la vida eterna. Aunque nos llamemos cristianos, ya que estemos muy acá, y aunque estemos muy allá, no importa. Si tú no ayudas a una persona, tú teniendo la oportunidad, estás lejos de la vida eterna. Claro, no porque yo lo diga, ¿ok? Ve lo que está mirando aquí, lo que acaba de decir la palabra de Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si el amor de Dios no está en tu corazón porque tú no ayudaste a una persona que tuvo necesidades, mis hermanos, entonces el amor de Dios no está en tu corazón. Y si el amor de Dios no está en tu corazón, estamos perdidos, mis hermanos. Si el amor de Dios no está en mi corazón, estoy perdido. Me desespera de pronto, mis hermanos, recibir llamadas de algunas personas que tienen necesidades y no poder ayudarles, ¿sabe? Y no porque no quiera ayudarles, sino porque no tengo con qué ayudarles. Eso me desespera. Pero bueno, mis hermanos, esperamos, ¿verdad?, en Dios que Él siga supliendo las necesidades de sus hijos amados y que nos dé más en fe y esperanza, mis hermanos, sí, más donaciones en fe y esperanza para poder seguir ayudando a personas que verdaderamente tienen necesidades. Eso es lo que hacemos con las donaciones, mis hermanos. Y como les dije anteriormente, mis hermanos, yo no lo estoy pidiendo para mí. Porque de hecho, el que más aporta para el Ministerio de Fe y Esperanza es un servidor.
Eso sí, le puedo asegurar. Mis hermanos, vamos adelante. Pero recuerde, tenemos el amor de Dios, ayudemos a nuestro prójimo, ¿sí? Al pie de la página y el jueves dice, es difícil comprender la idea de la eternidad, cuando todo lo que conocemos conlleva un tiempo breve. Pero también como puedas, intenta imaginar la vida eterna. Una vida eterna buena, mejor que cualquier cosa que podamos tener aquí. Y, por lo tanto, ¿por qué nada aquí en este corto periodo de tiempo valdría la pena retener y perder así la promesa de la vida eterna que tenemos en Jesús? Debemos aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios, mis hermanos, solamente. Y piense que todo lo que hay aquí, 100%, sea dinero, sea comida, sea lo que sea, nuestro mismo cuerpo de repente, es pasajero solamente. Así es que no nos aferremos. Y sabe, yo menciono lo del cuerpo, hermanos, porque de pronto hay personas que se dedican tanto a su físico, a su belleza, ¿verdad? Que se depilan y que las uñas y que el pelo y que hacer ejercicio, ¿verdad? Para estar en forma no sé de qué, ¿verdad? Pero mis hermanos, dedicamos tanto tiempo a las cosas de este mundo que se nos olvida que hay una vida eterna donde Jesús nos ha invitado, nos está haciendo el llamado para que la aceptemos y vayamos allá. Creo que el punto del cuerpo se va un poco más a la mujer también, ¿verdad? Donde la mujer tiene que estarse mirando siempre bien, siempre bien, siempre bien. Y no que esté mal eso, mis hermanos, no estoy diciendo que esté mal, ¿ok? Ni tampoco para el hombre buscar la forma de mirarse bien, de ponerse a dieta, de acomodarse, ¿verdad? No estoy diciendo que esté mal, mis hermanos. Lo que estoy diciendo es que eso no debe tomar el lugar de Cristo Jesús. Eso no debe tomar el lugar, mis hermanos, de la vida eterna. Que esto que estamos aquí viviendo es pasajero, recuérdelo, ¿sí? Hay dos preguntas ahí en la parte del viernes, ya para terminar con este trimestre, imagínense. Lo vamos a la lectura. Dice, ¿cuál es el pensamiento principal de la cita anterior de Elena de White? ¿Qué impacto puede tener en tu testimonio personal y la obra misionera de tu iglesia? Muy bien. Mis hermanos, aquí tenemos la cita, de hecho toda la página del viernes está esa cita de la hermana White. No la voy a leer ya por falta de tiempo, se me fue el tiempo ya, mis hermanos, pero léala por favor, déle una muy buena leída, unas 2-3 veces si es posible. Léala, la iba a leer aquí, ¿verdad? Pero ya el tiempo me ganó, mis hermanos. Solamente vamos a avanzar hasta la respuesta de un servidor, ¿sí? Tomando en cuenta la cita de la hermana White, está esta respuesta de un servidor. Dice, todos debemos usar nuestros talentos constantemente para el servicio de Dios. De esa forma la iglesia puede crecer mucho. Si todos nos involucramos y trabajamos unidos, explotando nuestros talentos, obviamente todos en favor de Cristo Jesús, en favor del Evangelio, mis hermanos. Necesitamos predicar el Evangelio. Ayúdanos a predicar el Evangelio con fe y esperanza. Igual, si algo podemos ayudarle, necesita material, lo que sea, estamos aquí para servirle, ¿sí? 2. Piensa en tu respuesta a la pregunta al final de la lección del domingo sobre lo que haces sacrificado por Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí lo dividimos en 4 partes, que unas son personales, por cierto, ¿no? Dice la primera pregunta, ¿qué de hecho has sacrificado? Bueno, ahí solamente usted puede responder. Creo que ya lo respondimos anteriormente en una lección, ¿verdad? Un servidor por lo menos, ¿no? Número 2, ¿por qué lo hiciste? Bueno, otra vez, usted responde de forma personal. Yo puse ahí, por amor. Porque si no hemos respondido por amor a dejar un sacrificio, a hacer un sacrificio por Jesús, y si no es por amor, igual estamos perdiendo el tiempo, aunque valga la pena y aunque el sacrificio haya sido muy, muy bueno, ¿sí? Número 3, ¿valió la pena? Claro que sí. Pero igual, otra vez conteste usted de una forma muy personal. Número 4, ¿cómo podrías explicar a alguien que no es cristiano lo que hiciste y por qué lo hiciste? Bueno, porque creemos en un Dios vivo que nos ofrece la vida eterna. Y todo aquel que le busca de corazón sincero, puede entrar en el cielo. Porque la recompensa, a finales de cuentas, de todo lo que estamos haciendo, mis hermanos, aquí en este planeta, en este mundo, como cristianos, nuestra recompensa es ver a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Y por supuesto que usted y yo, junto con usted con su familia, podamos ir al cielo, ¿verdad? Que podamos estar ahí presentes. Mis hermanos, por eso es que durante todo este trimestre y el que viene, si Dios nos lo permite, podremos y seguiremos trabajando con fe y esperanza para preparar a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Que Dios te bendiga en esta ocasión. Tu amigo y servidor Joel Medina, ha sido un placer acompañarte durante este trimestre. Dios mediante, vamos con el siguiente trimestre también, ¿sí? Que Dios te bendiga de una forma abundante hoy y siempre a ti y a tu familia. Y recuerda, seguimos orando por ti.
deja tus comentarios, deja tus pedidos de oración, tus agradecimientos también, y con mucho gusto oraremos por ti y contigo si tú nos acompañas también en la estación de radio Fe y Esperanza. Entra a nuestra página, feyesperanza.org, para que ahí veas todos los demás detalles para que tú te hagas miembro de nuestra estación de radio. Sí, que Dios te bendiga, mi hermano y hermana. Un abrazo grandotote para ti y para toda tu familia. Y por supuesto, recuerda, fieles siempre a Cristo Jesús hasta la muerte. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo